¿Se escucha? Sí, correcto, Nicole, gracias. Ya. Serranía esteparia eh, es la zona más poblada, decíamos, de la zona andina. ¿Sí? Correcto. Y también vamos a plantear, tiene mejor clima y fauna es típico de la zona es... Tengo dos. A ver, está bien. Muy bien. Ya, flora, por ejemplo, de la serranía esteparia. ¿Qué es esteparia? Decíamos, mira, la zona andina es pues, cerros o colinas o ladera de la zona andina, está cubierto por vegetación de menor altura. Por eso cuando uno abrió sus ojos en la zona andina y luego viene a la zona costeña, es estribaciones sin vegetación, ¿no? En cambio, cuando uno viaja por primera vez haciendo turismo, uno queda maravillado de relieves de la zona andina o de la zona amazónica. Un joven para que soporte altas horas de estudio, por ejemplo, debe consumir tarwi, que es un alimento de la serranía esteparia. En el mercado lo conoce con el nombre de chocho, ¿no? Deseas caminar por la zona andina, vas consumiendo chocho, soportas todo el trayecto. La cantuta, mira, la flor de la cantuta, serranía esteparia, la flor de la cantuta. Y como la precipitación no es tan elevada como en la zona selvática, pues hay presencia de cactus, ¿sí? A ver, está muy bien. Ya. Hay presencia de cactus, ¿ya? Esto es importante. El molle. Cuando en ya 8 regiones naturales, molle es simplemente de la región Yunga. O sea, si hablamos de serranía esteparia, es de 1000 a 3800 metros, pero cuando clasificamos a nuestro territorio en 8 regiones naturales, la región Yunga tiene su inicio de 500 metros hasta 2300 metros. Entonces, serranía esteparia es parte de la región eh, Yunga, parte de la región Quechua y parte de la región Suni, porque región Suni comienza a 3500 metros a 4000. Pero el doctor Javier, pues, el doctor Antonio Braque lo clasificó como ecorregión serranía esteparia. Entonces tenemos fauna y flora de la región Yunga, de la región Quechua y de la región Suni. En Suni está el Tarwi. Sí, pues es serranía esteparia, parte de la serranía esteparia, Suni. ¿Ya? Muy bien. Ecorregión Puna. ¿En qué tipo de ecorregión, en qué tipo de ecorregión podemos visualizar glaciares? ¿En qué tipo de ecorregión podemos visualizar glaciares? Respuesta: ecorregión Puna y los Altos Andes. De repente en la alternativa está región Janca. Región Janca no es ecorregión, es piso altitudinal. Entonces, ecorregión Puna es de 3800 metros hasta la máxima altitud. Por ejemplo, Cordillera del Huascarán, 6746 metros, o según Javier Pulga Vidal, 6768 metros. Ecorregión Puna y los Altos Andes comprende parte de Suni, 100% de Puna y 100% de Janca. Región Janca según 8 regiones naturales. En tema de clima, decíamos, por ejemplo, el clima frígido hasta los 5000 metros sobre el nivel del mar, de 3800 hasta 5000 metros frígido, nivel gélido por encima de los 5000 metros. Y así, en otro tema también se dijo que hay presencia de glaciares en el Perú en cordilleras por encima de 5000 metros, nival o gélido. Entonces tenemos clima polar, tenemos clima de altas latitudes, porque tenemos cordilleras de los Andes que superan los 5000 metros sobre el nivel del mar. Muy bien. Entonces, mesetas, bofedales, aquí está, bofedales, una pregunta de la compañera o compañero, aquí, bofedales. Los bofedales es de la ecorregión Puna y los Altos Andes, en 8 regiones naturales de la región Puna, ¿ya?
Fauna, el suri. Aquí está suri, el más o menos parecido a avestruz, más o menos parecido a emú, ave corredora, que perdió su capacidad de volar. O la vizcacha, ¿no? Vizcacha. Eh, según Javier Pulgavía, Janca sería cordillera, pero Ecorregión Puna y los Altos Andes abarca Janca, abarca Puna y parte de Suni, ¿ya? Muy bien. Mira, ve, camélidos sudamericanos. Cuando decimos camélidos son 4. Vicuña, guanaco, alpaca y llama. Camélidos. Lo que soñó San Martín, pariguana. Como la pariguana tiene locomoción, incluso se desplaza a la zona costeña, como el cóndor. En la península de Paracas podemos visualizar cóndor. Tiene locomoción, pero su hábitat es Puna y los Altos Andes, ¿no? ¿Ya? Pajonales, el ichu, plantas, correcto, por ejemplo, bofedales en esta zona húmeda, ¿ya? Bosque de quinoal, cuando estamos en Yanganuco, ¿no? Cuando tratamos de ascender a la Cordillera Blanca, a la Cordillera del Huascarán, al Nevado de Huascarán, bosque de quinoales, la Titanca, ¿no? Rodales de Titanca, florece por única vez, ¿no? Los habitantes del lugar conocen con el nombre de Titanca, pero quien, entre comillas, descubrió, lo divulgó es Raimondi. Por eso se dice Puya Raimondi, pero el nombre correcto es Titanca. Páramo. ¿Qué cosa es páramo? Como dije hace un momento, existe en esta zona, existe presencia de cordilleras de mayor altitud hasta esta zona. Podemos encontrar cordilleras de mayor altitud, ¿ya? Puna y los Altos Andes. Y después la cordillera tiene menor altitud. El páramo es una cordillera de menor altitud. Y en esa zona, bajas temperaturas de la Puna, correcto, pero es lluvioso, es húmedo. Y el lugar está cubierto por vegetación. El lugar está cubierto por vegetación. La cordillera es de menor altitud, por lo tanto no tiene glaciar, pero es húmedo, mira lo que se puede observar la humedad. Y a consecuencia de la humedad y la alta precipitación, y por altitud, cierta altitud, menor temperatura, ¿no? Germina formas de vegetación. A ese lugar se llama páramo. Y el páramo existe en dos regiones políticas, en Piura y en Cajamarca. Piura, Cajamarca. Cuenca Alta, el curso superior de Río Quirós y Huancabamba, en Piura, el curso superior de Río Chinchipe, en Cajamarca. Esta ecorregión existe por encima de 3.500 metros de altitud. Hay cordilleras, sí, pero no llega a 5.000. Por eso no tienen glaciares, ¿no? La fauna cóndor. Se supone que el cóndor es de la Puna y los Altos Andes y está presente. El oso de anteojos es de la selva alta y está presente en el páramo. Entonces concluyes, en el páramo existe fauna de origen andino y amazónico. Tapir de montaña es un tapir lanudo. ¿Por qué lanudo y pequeño? Porque hace frío. Entonces el ser vivo tiene que adaptarse a las bajas temperaturas. Tapir de selva alta. Búho del páramo, el zorro del páramo. Entonces en el páramo de los departamentos de Piura y Cajamarca, parte, ¿no? En el curso superior de los ríos Quirós, Huancabamba y Chinchipe, existe ecorregión del páramo. Pero este páramo es común en Ecuador, es común en parte de Venezuela, parte de Colombia, pero en nuestro país
en 3 puntos, en el curso superior de los ríos Quirós, Huancabamba en Piura y Chinchipe en Cajamarca. El clima es frío por altura, muy húmedo por proximidad a la línea ecuatorial, nublado y con precipitaciones. ¿Ya? Orquídeas, bromelias, líquenes, musgos, helechos, es típico de la flora del páramo. La selva alta. Esto es ecorregión selva alta. ¿Sí? Se extiende por todo el flanco oriental andino. ¿Sí? Es la cordillera de los Andes. Es la cordillera subandina. Es la cordillera oriental. ¿No? Pregunta examen. Esta ecorregión, cuando uno revisa, por ejemplo, las crónicas, en las crónicas dice, en el curso superior de muchos ríos que desembocan en el Pacífico existía selva. Pero por la intervención del hombre que deforestó, desapareció. Pero hay huellas o trazos en el curso superior de algunos ríos, de la vertiente del Pacífico, y marcas los ríos Jequetepeque, en el curso superior del río Jequetepeque, de río Saña, de río La Leche, de río Chira, Piura, ¿no? En el curso superior de estos ríos existe selva en la vertiente del Pacífico, en el curso superior, ¿ya? El clima es semicálido muy húmedo, es selva alta, es el clima que dimos como concepto en el tema de climas, y la temperatura decrece con la altitud. ¿Por qué corrí los Andes? A mayor altitud 12 grados, a menor altitud 22 grados. Semicálido muy húmedo. Y en la parte alta, en la ceja de selva, bosques enanos, bosque de neblina, bosque de lluvia, y el tamaño del árbol decrece con la altitud. Y donde predominan orquídeas, ¿no? Orquídeas, es en el bosque enano. Así es. Ecorregión selva alta. Fauna, mira, ve, rica en especies endémicas, como el mono choro. En otro tema que vamos a desarrollar, ¿no? En el Parque Nacional, por ejemplo, ubicado en San Martín, eh, Gran Pajatén, tenemos, por ejemplo, mono choro de cola amarilla. Aquí tenemos ejemplo. El gallito de las rocas, ave nacional del Perú. El oso de anteojos, el hábitat del oso de anteojos es ecorregión selva alta. A partir de esta ecorregión se desplazó al páramo, se desplazó al bosque seco ecuatorial, ¿no? Madera de valor económico, cedro, selva alta, el árbol de la quina, importante, cacao, ya roble, dogal, orquídeas, bromelias, helecho, café, frutales, ¿no? Ecorregión selva alta. Es nuestra selva alta, que en algunos puntos ha sido deforestado para cultivar de repente cacao, pero para cultivos ilegales coca, ¿no? Muy bien. Ecorregión bosque tropical del Pacífico. Esto es selva alta, selva baja. Selva baja, ¿ya? Netamente selva baja. Aquí de color verde oscuro. Dice, comprende la Amazonía por debajo de 600 metros. 600 metros. Inicio del, inicio del pongo de Manseriche, ¿no? 600 metros. Esta ecorregión es la más extensa del país. Más extensa. Muy bien. Hay numerosos ríos, son caudalosos, en el curso medio-bajo, en el curso, claro, en el curso medio-bajo son caudalosos, producto de la alta precipitación de cielos. Hay época de crecida, hay época de estiaje, pero el estiaje es un poco menor respecto a la vertiente del Pacífico. Siempre los ríos amazónicos son navegables y el clima es ecuatorial, es decir, tropical húmedo. Al norte, algunos textos dicen 10 grados, otros dicen 12 grados, al norte 12 grados, es tropical húmedo, o sea, clima ecuatorial, ¿no? Húmedo seco al sur de 12 o 10 grados,
con una temperatura promedio de 24 a 26 grados. La selva alta, correcto, Olivares, la selva alta es la más lluviosa, eso dijimos, pero no es uniforme, dijimos. Hay bolsones o zonas focalizadas como la localidad de 15.000, que es la zona más lluviosa de la selva alta. Después de la selva alta, el lugar más lluvioso es el ecorregión bosque tropical, que dijimos por encima de 2.500. Pero si no hubiera bolsones de precipitación en la selva alta, el lugar más lluvioso sería la selva baja, o sea, ecorregión bosque tropical amazónico. En medio de la llanura, estos son ríos meándricos, tenemos cerros, ¿no? Y aquí hay biodiversidad, colinas inferiores a 500 metros, se incrementa bien la biodiversidad en medio de la llanura amazónica, y por la alta temperatura, alta humedad y alta precipitación, eh, dijimos mayor biodiversidad. Es rica y variada, mayor biodiversidad. El jaguar, oso hormiguero, sajino, manatí, me parece que es una pregunta del boletín, ¿no? Manatí, un mamífero que es tan tierno, que es fácil de cazar, y el hombre foráneo, o sea, que nació en Lima, o que nació en la costa, o que nació en la zona andina, se desplazó a la selva y comienza a cazar. Pero el habitante del lugar no. Entonces el manatí está en peligro de extinción. Delfín rosado. Delfín rosado de los ríos amazónicos. Charapa, tortuga, ¿no? El jaguar, otorongo, jaguar. Es solitario, no ataca a su misma especie, ¿no? Eso es jaguar. Y la flora ya es árboles que pueden llegar hasta 60 metros de altura. El bosque es heterogéneo, pero es un bosque perennifolio, o sea, mantienen sus hojas en el transcurso del año. Y debido a las altas temperaturas, los árboles tienen hojas de mayor amplitud para poder respirar. Mira, el ser vivo se adapta. En cambio, en la puna, las hojas ya son raquíticas, ya forman como parte del tallo para evitar evaporación de lo que pudo capturar de humedad. El árbol más grande que tenemos en el Perú es el árbol lupuna, ¿no? Hay aguajales, hay seticales. En una evaluación se planteó Victoria regia. Mira, esto es Victoria regia. La hoja tiene 1 metro de diámetro y tiene un tallo que es más o menos de entre 7 a 8 metros de profundidad. Y puede soportar peso entre 30 a 40 kilogramos. Esta es Victoria regia, que observamos en los ríos, en algunos ríos amazónicos. ¿Ya? Corresponde a la ecorregión bosque tropical amazónico. Baja latitud, simplemente baja presión, alta temperatura, alta humedad, alta precipitación, vegetación exuberante. ¿Ya? Ecorregión sabana, lo que explicamos el bioma sabana. Esto es el bioma sabana. ¿Qué es bioma sabana? Vegetación, predomina vegetación. Hierbas de hasta 1 metro de altura. Y en este espacio de hierbas de hasta 1 metro de altura, tenemos lobo de crin. El lobo de crin, ¿ves? Te fijas en las patas del lobo. Lobo de crin. Entonces, el lobo de crin, aquí una especie, lobo de crin, ¿sí? Es lobo de las sabanas. Es el lobo de mayor altura a nivel mundial. Existe en Bolivia y Perú, ¿no? Sabanas. Y siempre el bioma sabana tiene dos estaciones. Una estación lluviosa y otra estación seca. Es cálido y húmedo, con estación seca en invierno. Muy bien. ¿Dónde encontramos sabana? En la cuenca del río Jit. ¿Y qué cosa es río Jit? Tema de ríos. Un río que desemboca en Madre de Dios. Y como tal, es importante para el Estado, parte del río Jit es Parque Nacional. Parque Nacional Baguaja-Sonene. Baguaja, río Jit. En Baguaja protegemos a las sabanas.
Y dentro de las sabanas hay flora y fauna, ¿no? Lobo de crin, ciervo de los pantanos, el tucán gigante, armadillo gigante, roedores, reptiles. Pero el término sabana hace referencia que predomina hierbas de hasta 1 metro, pero en las sabanas de África 3 metros, ¿no? Y los árboles dispersos, pero ese árbol disperso es palmera, de ahí viene sabana de palmeras. La flora, palmera de aguaje, árboles como huasaí, tahuarí, aquí está, ¿sí? En la pampa, dice, en la pampa predominan gramíneas, arbustos dispersos, predominan gramíneas, hierbas de hasta 1 metro de altura. ¿Dónde? En Madre de Dios, es la respuesta. En Madre de Dios, en las pampas del río Hit, parte del Parque Nacional Baguaja-Sonén. 8 regiones naturales. Mira, estos son 8. Este hombre, este doctor, estudiante, para obtener el grado de magíster, o su tesis, para obtener el título, presentó pues su estudio de 8 regiones naturales. Antes de él, la división era muy tradicional, costa, sierra y selva, nada más. Una división muy simplista, realizada por los españoles. Pero antes de los españoles estuvieron pues los incas, anterior a los incas estuvo los huari, los tiahuanaco. Entonces, en cambio los incas conocían a la sierra con otros términos. Por ejemplo, a la sierra la conocían con janca, que quiere decir topónimo, quiere decir blanco, maíz reventado. Puna, soroche, apunarse, quedarse dormido, son topónimos. Y Javier Purávida rescata los topónimos, no solamente sierra. Sierra es un término muy general. Y él dice, no, hay diferencias. Suni, ¿no? Quebradas, alto, tierras altas, valle templado, quechua. Cuando llegan los españoles dicen pues a los habitantes del lugar, ¿de dónde son? ¿De qué raza son? Y ellos dicen, somos quechuas. Ah, pero quechua, ellos decían el lugar de donde proceden, somos quechuas, en Cajamarca. Llegan a Jauja, somos quechuas. Llegan a Cusco, somos quechuas. Ah, los españoles dijeron, ah, ellos son quechuas, la raza quechua. Quechua es simplemente, quiere decir en castellano, valle templado. El idioma es runa simi, runa es hombre, simi boca, boca del hombre, ¿no? Pero por ahí decimos idioma quechua. Quechua es el topónimo en castellano que quiere decir valle templado. Yunga, los incas dominaron perfectamente esta parte, pero también decían, en la parte inferior, la tierra no produce mujer estéril o valle cálido, ¿no? Y en la costa, por ejemplo, el topónimo, ¿no? Amontonamiento, tierra reseca y también maíz que crece muy apiñado, que solamente proporciona hojas y tallo y es alimento para el cuy, ya está, pero no proporciona mazorca, maíz que crece muy apiñado. Chala, chala en Arequipa, a los que viven en Callao dice chalacos, los que viven cerca al mar, ¿no? Y la región Chala es de 0 a 50 metros. Y Rupa Rupa, Rupa, se supone si los incas habitaron principalmente esta zona y se expandieron a la zona de Suni, están adaptados a baja temperatura y llegan a una zona donde la temperatura es mayor. Rupa, Rupai quiere decir quema, 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 caliente, caliente. Selva alta, ardiente, ardiente, quema, quema, etc. Y el topónimo de Omagua es peces de agua dulce. O también se refiere a unas tribus que existían en la selva, los omaguas, ¿no? Entonces el doctor Javier Puravial rescata topónimo, rescata altitud, rescata altitud.
habla de clima, habla de flora, habla de fauna y habla de la actividad económica que realiza el hombre del lugar. Por ejemplo, dice, ¿a qué se dedica el yungacho? El yungacho es un fruticultor. ¿Qué quiere decir? Cultiva frutas como el pacay, la chirimoya, la lucma, ¿no? Ese es el yungacho, actividad económica. ¿Y qué región nos proporciona? Es el almacén, es la despensa del Perú, la región Quechua. ¿Por qué? Porque tiene un clima templado. Y la precipitación siempre en la zona andina es estacional. La precipitación ocurre en la estación de verano, ¿ya? Entonces, la zona más poblada de la zona andina, según 8 regiones naturales, es región Quechua. En ecorregiones, ecorregión serranía esteparia, ¿de acuerdo? Entonces, Janca ya dijimos que es maíz reventado. Y otro tema que expliqué es que a mayor altitud, mira, ve, menor temperatura. La temperatura decrece con la altitud. La temperatura decrece con la altitud. Y esta temperatura de la región Chala es por influencia del mar frío. Eso ya se explicó. Debajo del techo de nubes, 18 grados. En región Callao, 19 grados. ¿Ya? Entonces la temperatura decrece con la altitud. Y la región Rupa-Rupa, clima, Javier Pulgavial dijo, pues, clima cálido, húmedo y lluvioso. Temperatura 22 grados a 25 grados. Y en ecorregiones decimos de 12 a 22 grados, ¿no? Y la precipitación 3000. Y en ecorregiones decimos 2000. Y en climas 2000. Pero hay bolsones de hasta 5000. Pero estamos hablando de la década de 1940. Y cuando comenzó a enseñarse en los colegios fue a partir de 1980. Cuando tenía 11 años me enseñaban cursos de geografía en Barrios Altos, por ejemplo, costa, sierra y selva. Y luego, ya en tercero de secundaria, 8 regiones naturales. Fue chocante adaptarse a nueva información. Y la región Omagua es muy cálido, húmedo y lluvioso. Es una división transversal. Hemos hecho corte transversal, ¿no? Se toma en cuenta el relieve, flora, fauna, clima, actividades económicas, 8 regiones naturales. Muy bien. 1A, letra A. 2 bueno, 3 casa y 4 dado. 4 dado. Estos serían claves de geografía. 1A, 2B, 3C, 4 dado. Muy bien. Poder legislativo. Ya está. Como dije en la clase anterior. Hoy día, poder legislativo. La siguiente clase, poder ejecutivo. Entonces vamos a profundizar. El poder legislativo reside en el Congreso. Ya está. El poder legislativo reside en el Congreso. El pueblo, a través del sufragio, elige a sus representantes. El número de congresistas, 130. Cuando estudiaba en la universidad, sí, pues, en la Constitución cambió, dijeron 120 congresistas. Ya no es 120 diputados, 60 senadores, ahora es 120 congresistas. Y después se hizo modificación a 130 congresistas. Ah, ¿eso quiere decir que la Constitución se puede modificar? Se puede modificar. Se puede modificar. Ahora son 130 congresistas. ¿Qué función cumple legislativa? ¿Qué quiere decir? Que el Congreso emite normas, interpreta, deroga normas. ¿De acuerdo? Emite una norma típico de este poder, resoluciones legislativas. Mediante la resolución legislativa número 71214, faculta al presidente de la República viajar el día 1 hasta el día 7 a Estados Unidos. Resolución legislativa. Por resolución legislativa se permite ingreso de la Fuerza Armada estadounidense y chilena al territorio patrio. Resolución legislativa. Entonces, una resolución tiene nombre, es específico. O, ejemplo, María Reich
la alemana María Reich estudió la línea de Nazca, pero ya en su vejez ya no puede, necesita apoyo. Entonces dijeron, vamos a conceder la nacionalidad peruana para que tenga beneficios, para que sea tratada en el seguro, para que tenga una pensión. Resolución legislativa. Eso es legislar, interpretar, modificar, derogar. Funciones especiales. El Congreso es el que nombra al defensor del pueblo. Defensor del pueblo. Por voto, pues. 2/3, ya está. Entonces el defensor del pueblo es el sentir o tuvo el respaldo de un grupo político dominante en el Congreso. ¿Es legal? Sí, es legal. El Poder Legislativo elige a los miembros del Tribunal Constitucional, a los miembros al intérprete de la Constitución. El presidente elige a 4 miembros del directorio del Banco Central de Reserva. Dentro de los 4 está el presidente del Banco Central y a 3, pero el presidente actual ha elegido, ha ratificado al presidente del Banco Central y ha elegido 3 que son economistas y, según los entendidos, conocen el tema. Ahora está en cancha del Congreso de elegir 3, pero que deben elegir también economistas que conocen la materia, ¿no? Pero siempre ponen pues personas afines a su posición ideológica, eso ya no es correcto, ¿no? El mejor técnico, porque es el que va a, más o menos balancear o controlar la inflación, así es. Ratificar al presidente del Banco Central de Reserva, correcto, y de la Superintendencia de Banca y Seguros y de AFP. Muy bien. También nombra y también remueve, así es, en función especial. Control político. Me parece que este mes o el día 3 de noviembre, el Consejo de Ministros se hará presente en el Poder Legislativo para recibir la investidura. ¿Qué quiere decir el voto de confianza? ¿No? El Congreso actual le dará voto de confianza, así la investidura al Consejo de Ministros, veremos. Y si un ministro obra mal, el Congreso está facultado de realizar control, de fiscalizar, interpelar. Interpelamos al ministro A, ministro B, es una facultad del Congreso. Control político, fiscalizar. Y si el ministro en el Congreso no explicó correctamente, entonces el Congreso haciendo el ejercicio de control político, es decir, de fiscalizar, puede censurar al ministro. ¿Ya? ¿Qué es control político? Investiga la conducta política de los altos funcionarios del Estado, ministros, de los órganos constitucionales autónomos, ¿no? Gobernadores, alcaldes, etcétera. Control político. Es una función del poder legislativo. Si hay una subcomisión de acusaciones constitucional, por ejemplo, si un congresista, un presidente es corrupto, pues por esa acusación, subcomisión de acusaciones constitucionales, puede quedar inhabilitado por un periodo de 5 años, por un periodo de 10 años para ejercer un cargo público. Control político. ¿Ya? Muy bien. Los congresistas. ¿Cuál es el requisito para ser congresista? Peruano de nacimiento, haber cumplido 25 años y gozar de derecho de sufragio, es decir, no estar sentenciado ya con pena privativa. Puedes postular si estás investigado, porque tenemos derecho a la presunción de inocencia, pero ya con sentencia firme, no. Así es. Esos son los 3 requisitos. Algunos peruanos dicen, pero ¿por qué no colocamos el requisito que tenga grado de magíster o grado de doctorado? Que el grado de doctor o de magíster es sinónimo de
¿Honradez? No. Y si ponemos otros requisitos, excluimos a otro grupo de peruanos. Por eso el requisito solamente es 3. ¿Sí? Son elegidos por un periodo de 5 años, no hay reelección inmediata. No hay reelección. Representan a la nación. Un congresista de Fuerza Popular ya no es congresista de Fuerza Popular, es de la nación. Representa a la nación. Un congresista de Perú Libre no es de ese partido, ya es de la nación. Representan a la nación. No están sujetos a mandato imperativo. ¿Qué quiere decir? Los congresistas llegan al poder mediante voto, pero sus votantes no pueden presionar para que firme o para que presente un proyecto de ley con su firma. No están sujetos a mandato imperativo, no reciben orden de nadie. Tampoco pueden ser interpelados. El Congreso interpela a la conducta política del gobierno, del Poder Ejecutivo, de los ministros, pero un congresista no puede interpelar a otro congresista. Un otorongo no come otro otorongo. Esa es la frase. ¿Ya? Su cargo es irrenunciable. No puede renunciar, excepto el presidente de la República, pero los congresistas, irrenunciable. Vaca por muerte, normal. Inhabilitación física o mental permanente, sufrir de Alzheimer, por ejemplo. ¿Listo? Vaca. El cargo de congresista es incompatible. Es con otra función. No puede ser gerente de una empresa, ni privada, ni estatal, excepto el cargo de ministro. Por ejemplo, una ministra de o de Perú Libre, Betsy Chávez, es congresista, ahora es ministra de Trabajo. Entonces ya tienes un ejemplo que los congresistas no pueden ocupar otro cargo excepto de ser ministro. ¿Ya? Muy bien. Se eliminó la inmunidad parlamentaria. Ya no tienen ese campo protector, ese escudo que cubría personas de repente investigadas. No. El procesamiento por la comisión de delitos comunes de imputados a congresistas de la República durante su ejercicio, ya es congresista, si cometió un delito contemplado en el Código Penal, quien va a investigar al congresista en ejercicio es el juez de la Corte Suprema. ¿De acuerdo? Entonces, si fuera con ministra de Cultura, podría ser congresista. No, el congresista puede ser ministro. Eso es lo que quiere decir. Un congresista puede ser ministro de Estado. ¿De acuerdo? Eso es lo que dice. El cargo de congresista es incompatible con el ejercicio de cualquier otra función pública. No puede ser rector, no puede ser miembro de un directorio de una empresa de Sedapal de repente, no. Pero sí un congresista puede ejercer el cargo de ministro. Eso es lo que quiere decir. Un congresista puede ser ministra, ministro. Muy bien. Si el caso de comisión de delitos dice, antes de asumir el mandato, o sea, estuvo investigado por la fiscalía antes de asumir el mandato y se comprueba que él cometió delito, será tratado, será juzgado, ¿dónde? Por un juez penal, en lo ordinario. Nada más. O sea, ya los congresistas no tienen inmunidad, no tienen la capa protectora. Muy bien. Atribuciones. Dar leyes, resoluciones legislativas, di varios ejemplos. Interpretar, modificar, derogar las normas existentes. Velar por el respeto. Está vigilante, está vigilando para que la Constitución no sea vulnerada por ningún poder del Estado. Aprueba los tratados de libre comercio, los tratados fronterizos. Aprobar el presupuesto del año 2022
2022. Ahí van a transar qué obra se debe ejecutar. Eso vamos a escuchar de repente el día 3 de noviembre o la próxima semana, ¿no? Presupuesto. Autorizar empréstitos. Estamos en el contexto de COVID. Y el dinero para eventualidades se agotó y necesitamos comprar más medicamentos. O la tercera ola fue fuerte. Entonces necesitamos que el gobierno actual solicite préstamo al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional. Pero quien se endeuda no es el gobierno de Castillo, el quien se endeuda es el Estado. Por lo tanto, el Congreso tiene que autorizar empréstitos, ¿ya? En caso de guerra, por ejemplo, para declarar la guerra a un Estado vecino, eh, es con autorización del Congreso. Lo solicita el Poder Ejecutivo, pero quien autoriza es el Congreso. Porque quien entra en guerra no es el gobierno, es el Estado. El gobierno es el que gestiona, dirige al Estado. O sea, por lo tanto, el Congreso autoriza, ¿ya? Quien firma la paz, con autorización del Congreso, es el presidente de la República, pues. Quien va a firmar la paz es el presidente de la República, ¿ya? Muy bien. Ejerce el derecho de amnistía. ¿Qué quiere decir? Así, amnistía viene de amnesia. Estamos caminando y nos cayó un rocón. Nos despertamos dentro